De la mañana con 4 minutos, estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Joana Castro y Carlos González estamos con ustedes. Vamos a hablar ahora, Joana, de salud pública, específicamente sobre el problema de la diabetes en nuestro país. Hay un dato que preocupa y que debe llevar a tomar acciones inmediatas en este sector, ¿no? El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud ha notificado 9.586 casos de diabetes en el primer semestre del 2022 y 32.000 casos desde el inicio de la pandemia. Vamos a conversar sobre este tema con Santiago Herrera Morales, médico internista, director adjunto del Hospital Sergio Bernales. Doctor Santiago Herrera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad que nos dan esta mañana. Gracias, Carlos, gracias, Joana. Para tener, doctor, una idea de lo preocupante que es esta situación, comparativamente con otros años, ¿cuánto han aumentado las cifras de casos de diabetes? La verdad es que esta enfermedad está de una manera creciente y bien marcada. Como decía hace un momento usted mismo, la CDC ha reportado casi 10.000 casos, 9.532 casos en este primer semestre del año, ¿no? Y desde que inició la pandemia, más de 30.000 casos. Y la incidencia de la diabetes acá en Perú, según estudios propios de nuestra población, estamos viendo cerca de 20 casos por cada 1.000 habitantes al año. O sea, estamos creciendo paulatinamente y grandemente, o sea, en una manera exponencial en esta enfermedad metabólica. Hay un crecimiento, doctor Herrera. Buenos días, bienvenido. ¿Hay un crecimiento también en algún porcentaje o grupo, digamos, menor de edad, niños, adolescentes, en el cual también se esté viendo? Porque sabemos que, digamos, el factor que determina esto es la obesidad. Y ahora tenemos muchos reportes de personas adultas obesas, pero también niños y adolescentes obesos. Definitivamente, la enfermedad de la diabetes se pensaba que solamente era de los adultos, después de los 20 años para arriba o 18 años para arriba, pero últimamente se ha visto de que la diabetes mellitus está también aconteciendo en los niños. Es más, yo tuve la oportunidad de ir a Brasil hace unos años, ya en 2005, en donde en Brasil, por ejemplo, en la Universidad en Río Grande do Sul, ellos tienen un hospital San Lucas, en donde ellos tenían una especialidad que se llamaba geriatría pediátrica. ¿Por qué así? Porque ellos veían de que la predisposición que existe para desarrollar la diabetes está ligada a la obesidad, y la obesidad está ligada a los hábitos alimenticios. En una familia que tienen hábitos alimenticios de consumir demasiados carbohidratos y tener poca actividad física, definitivamente están creando en la gente más joven ya esa predisposición para desarrollar la diabetes. Doctor, ¿y qué se necesita en todo caso para controlar el avance de la diabetes en nuestro país? ¿Necesitamos una política de gobierno más precisa, más contundente? Definitivamente, yo creo, Carlos, que sí. O sea, las políticas nacionales, en este caso, tienen que ir dirigidas a la atención primaria de salud. No es posible que nosotros estemos detectando el 78% de casos en los hospitales. O sea, el 78% ya llegan con diabetes al hospital. El 14% de casos lo ven los centros médicos, y un 4 o 5% lo ven las postas de salud. Que debería ser al revés. Que deberíamos nosotros detectar a los diabéticos, a las personas diabéticas en la atención primaria. No, ellos deberían, de ahí debería hacerse la prevención primaria, o sea, la detección de la diabetes, no en los hospitales. Los hospitales ya estamos para tratar las cosas complejas, las enfermedades que ocasionaron la diabetes, ¿no? Como por ejemplo el problema de la insuficiencia renal provocada por la diabetes, o la mala circulación de las extremidades, porque la diabetes avanzó tanto que malograron las arterias de los miembros inferiores, y muchas veces ya tenemos que amputar los miembros inferiores, porque ya no nos queda otra medida para poder salvar la vida de las personas. ¿Quiénes deben preocuparse, doctor Herrera? Aquellas personas cuyos padres tienen o han tenido diabetes, que sus abuelos han tenido diabetes, más allá del factor obesidad y quizás factor familiar. ¿Qué más se debe tener en cuenta?
Se tiene que tener en cuenta una predisposición a la diabetes. No se puede hablar de genética, aunque hay rasgos, pero se habla de predisposición a la diabetes, sobre todo, como le decía en un inicio, en las familias que tienen el rasgo de obesidad. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes, dado que la obesidad causa resistencia a la hormona de la insulina, que se llama insulina, que es la que no puede actuar de una manera eficaz en el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? de los azúcares, para que nos podamos entender. Entonces, la predisposición que hay en la población a ser obesos, eso es lo que ocasiona, y es el gatillo que desencadena muchas veces la diabetes cuando ya hay predisposición. Si, por ejemplo, tenemos una madre que es diabética, tenemos casi el 40% de que el hijo va a ser diabético. Y si los dos padres son diabéticos, podemos tener hasta un 70% de que los hijos son diabéticos. Si los abuelos lo han sido, pero los padres no, podría ser, digamos, los nietos. Porque hasta una tercera, cuarta generación, como hablábamos, podría ser de que podría presentarse la diabetes. Pero no se puede, pero podemos retrasar el inicio de la diabetes, o en todo caso opacar o que no se presente, si tenemos en nosotros una reducción eficaz del peso, ¿no? Se habla de que un 10% de reducción de peso, o en todo caso 5 a 7 kilos en una persona que ya está predispuesta, puede ser algo favorable, con reducir solamente 5 a 7 kilos de peso. Claro, y el ejercicio. Sí, precisamente sobre eso, doctor, ¿qué recomendaciones, por favor, para todas las familias que nos están escuchando, para tener una vida saludable que nos permita, en todo caso, retrasar, neutralizar el avance de la diabetes en el país? Sí, claro, evitar el sedentarismo. Muchas de nuestras personas adultas y adultos mayores trabajamos, por ejemplo, sentados, ¿no? Muchas personas trabajan también de una manera que no hacen ejercicio, o los adultos mayores que ya se jubilaron se sientan frente a un televisor, y se ha visto incluso, y si hay estudios medidos al respecto de cuántas horas pasa una persona frente a un televisor, ¿no? Y cuántas personas tienen sedentarismo. Entonces, estos son factores, ¿no? que pueden aportar, a apoyar a la diabetes, a la aparición de la diabetes. Tenemos que nosotros eliminar esos factores. Tenemos que comer mejor, elegir nuestros propios alimentos, evitar que nosotros podamos tener exceso de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? El exceso de grasas, sobre todo estos dos nutrientes, ¿no? Los carbohidratos que están en el pan, en la papa, en la yuca, en el camote, en el arroz, lo que come un peruano, ¿no? Y también evitar los alimentos que tienen exceso de grasas, ¿no? Puede ser muy rico, pero lo necesitamos en porciones adecuadas y reducidas. Doctor Herrera, le pido nos acompañe todavía unos minutos más. Vamos a escuchar a los anunciantes y abrimos líneas telefónicas porque las personas pueden tener algunas dudas o incluso algunas consultas y el doctor Herrera los puede ayudar justamente a resolverlos. 212-4100, 212-7165. Y 0800-13-14-0, totalmente gratis, la línea en región. 9 de la mañana con 21 minutos. Esto es Ampliación de Noticias. Abrimos líneas telefónicas porque estamos hablando acerca de la diabetes. Mañana es el Día Mundial, pero nos adelantamos con sus consultas. 212-4100, 212-7165, 0800-13-14-0, totalmente gratis en las regiones de nuestro país. Está ya María Chávez, que nos llama desde Huacho. María, te escucha y está acá con nosotros el doctor Herrera. ¿Cuál es tu pregunta? Estoy emocionada. Quería consultarle, mire, yo nunca soy una persona mayor, tengo 74 años. Nunca he tenido diabetes. No soy descendiente de diabetes. Pero después de la pandemia, en el mes de junio, de este último junio, me dijeron que tenía diabetes. Yo no sé absolutamente nada qué es la diabetes. Aquí le pregunto a veces al doctor que cuando voy al hospital, pero no entiendo lo que me explican, me entienden así como cualquier cosa. No sé lo que tengo que hacer. Estoy tomando metformina, algo así, una pastilla que acabo de tomarlo. Más no sé qué clase de diabetes tengo, qué es lo que tengo que hacer. Ahora me dicen que he escuchado que tengo que hacer ejercicio. Yo no puedo estar mucho tiempo parada porque he tenido, ¿cómo se llama esto? Que se hinchan las piernas. No puedo estar mucho rato parada, me duele mucho las rodillas, tengo artrosis avanzada. Entonces no sé a qué atenerme. Quisiera que por favor me
me explicaran algo, cómo María, es esto de la diabetes. María, te hace una pregunta el doctor Herrera. Por favor. Mira, tú ya tienes 61 años de edad, ¿verdad? Sí. Algo que es importante tener en cuenta es saber cuánto pesas. Estoy pesando más de 80 kilos. Ahí está la respuesta. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Y cuánto tallas? Tendré 1,54. No Ya. soy... Mira, el peso ideal se calcula al 1,54, le quitas le quitas el 1 y te queda 54, ¿no? Entonces tú tienes 80, por lo menos tienes 26 kilos de peso adicionales. Ese sobrepeso que tienes tú, ¿lo tienes desde cuándo? ¿Cuánto tiempo Dígame. con sobrepeso? Porque tienes 61 años. Me imagino que tú has ido acumulando peso durante el largo de tu vida. Yo pesaba 60 kilos. ¿Cuándo? Después de la pandemia, hasta hará cosa de 4 o 5 años atrás. Claro, Y o he sea que mira la subido pandemia lo que ha mucho. ocasionado. Es justamente eso, porque en la pandemia ha habido una restricción a las salidas, ha habido poco ejercicio. Esto es lo que trae justamente la diabetes. O sea, cuando una persona sube de peso, poco ejercicio, lo que estábamos hablando, aparece la diabetes porque la gente está predispuesta a hacer diabetes cuando de pronto hay familia con diabetes de por medio. Así no hayas tenido tu abuelo o tu papá o tu mamá, debe haber habido algún pariente tuyo en generaciones anteriores que han tenido predisposición a hacer diabetes. El diagnóstico de la diabetes, aprovechando al caso de María, definitivamente le han tenido que hacer con una prueba. El examen de glucosa en sangre, que generalmente una glucosa en ayunas. Lo más probable es que haya salido tu valor más de 126 miligramos de glucosa en la sangre. Seguramente es por eso te han dado el tratamiento ya que tú estás recibiendo. Me imagino que estás tratándote con metformina, que es uno de los principales medicamentos para poder controlar en un inicio la diabetes. Muy bien. Muy bien, agradecemos a María por la confianza en RPP. Ya tenemos otra comunicación, doctor José Márquez, desde San Martín de Porres. José, muy buenos días. El doctor Herrera le escucha. Muy buenos días, muchas gracias también la explicación del doctor. Efectivamente, el doctor es un verdadero médico, para mí es una excelente persona y como profesional también. Todo lo que ha dicho el doctor, no tengo nada en absoluto que reprocharle. Parece, aparte de médico, me parece que también estudió nutricionismo, porque ha hablado ahorita le acaba de decir a la señora sobre su peso. Bueno, únicamente con todo el respeto que se me dice el doctor, quiero hacerle, si me permite, 3 aportes brevísimos. También en una revista que se indica como el nombre de Lazos, la leí en el INEM, dice que son 3 cosas también las que evitan a la diabetes. La primera, el azúcar, consumo de azúcar, el arroz blanco y las frituras. Nada más, este es un aporte y muy agradecido, doctor. Muchas gracias. Gracias. A usted. Somos su un país comentario, doctor. arrocero. Sí, creo que eso es lo que estábamos hablando ¿no? En la pausa. Entre la pausa con Joana, justamente el tema del consumo de los alimentos que tienen alta cantidad de carbohidratos, el pan, la papa, la yuca, el camote, el arroz. Nosotros no decimos que no lo consuman, en realidad lo que tiene que hacer es un equilibrio entre el consumo y el gasto energético, o sea, el ejercicio. Uno puede consumirlos, pero necesita gastarlos, porque si no, el ahorro se convierte en obesidad y la obesidad hace resistencia a la acción de la insulina. Perfecto. Recibimos ahora, doctor Herrera, a Jenny Chávez. Jenny nos está llamando, se comunica desde Chiclayo. Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta, Jenny? No le escucho. Jenny. Jenny, a ver, Jenny, ¿te estamos baja el escuchando? volumen de tu radio para poder escuchar tu pregunta. Estamos conversando con el doctor Santiago Herrera Morales, médico internista del director adjunto, además del Hospital Sergio Bernales. Hace poco, aló, Sí. Sí, ahora sí, Aló. te escuchamos. sí, hace poco mi esposo tuvo la pérdida de su piernita debido a la diabetes, ¿no? Ujú. Y bueno, él se enfermó en plena pandemia, ¿no? Pero ha pasado 2 años de que le han amputado la pierna y comenzó a enfermar la otra piernita.
¿Cuál es tu pregunta, Jenny? Sí, mi pregunta es por qué los médicos solamente piensan en amputar cuando hay ahora otra opción, ¿no? Que es la mejor para los diabéticos. Por ejemplo, mi esposo ha enfermado otra vez su piernita y hubo la opción de hacer una vascularización y que se ha realizado con mucho éxito, y gracias a esa opción él está ahorita muy bien. Ok, entendida la pregunta. Mira, la diabetes daña los vasos sanguíneos, ¿no? Definitivamente cuando no está bien controlada. Entonces, normalmente los pacientes diabéticos mal controlados van a tener una insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores, y nosotros conocemos como el pie diabético. El pie diabético, incluso se han creado unidades de pie diabético en los hospitales para poder afrontar esta situación antes de amputarlos. Se puede conservar un pie diabético con la pérdida incluso de los ortejos, o sea, de los dedos, ¿no? Hasta cierto punto. Pero cuando ya un pie diabético se sobreinfecta, ya es inviable la circulación, a pesar de que se puede hacer incluso un tratamiento de bypasses, ¿no? Para que la circulación continúe. Si ya no hay viabilidad, definitivamente con una junta médica se decide la amputación, ¿no? Y ahí interviene el médico internista, el médico endocrinólogo, el médico cirujano cardiovascular, ¿no? Para poder nosotros determinar la inviabilidad de ese miembro. Muy bien, vamos con otra llamada. Janet Abarca, desde la región Arequipa. Janet, muy buenos días, te escuchamos. Adelante, Janet. Buenos días, doctor. De antemano, muchas gracias por la respuesta. Quisiera, por favor, que me oriente. Me han detectado de diabetes 2 y también el hígado graso. Y de repente me puede orientar si estoy tomando bien metformina en la mañana y metformina en la noche. Y también, más o menos, ¿qué dieta debo seguir, por favor, doctorcito? Muchas gracias. Un saludo de Arequipa. Gracias por su respuesta. Muy bien. Mira, definitivamente cuando una persona tiene diabetes, el exceso de los carbohidratos se convierten en grasas. Cuando el cuerpo, hay una teoría, ¿no? Donde dice que la energía no se destruye, se transforma, y así que los carbohidratos se transforman en grasas y se van al hígado y se acumulan allí, ¿no? Y pueden provocar también el hígado graso. Entonces, me imagino que también estará sufriendo un poco de obesidad al respecto, ¿no? La metformina ayuda en un principio para la diabetes y es uno de los medicamentos que se usa de primera línea, se puede decir, para evitar que el hígado pueda liberar la glucosa hacia el torrente sanguíneo, y también para sensibilizar a las células del cuerpo, en este caso los músculos, para que puedan ellos recibir la glucosa, y de esa manera se baja la glucosa en la sangre. Yo creo que estás en un inicio bien tratada con metformina, salvo que la glucosa tuya no esté controlada, se podría añadir otros medicamentos, ¿no? De segunda línea. Uh-huh. Bueno, constante también visita y cumplimiento del tratamiento que le han dicho por lo menos a Janet Abarca desde Arequipa. Doctor Herrera, muchas gracias, pero muy breve también, antes de despedirnos, 10 segundos. Si las personas no están diagnosticadas, ¿tienen algunos síntomas que hayan presentado y a los cuales hay que ponerle atención? Claro, Joana, definitivamente un médico clínico diagnostica diabetes solamente cuando un paciente, por ejemplo, le dice: doctor, yo estoy teniendo mucha sed, me da mucho apetito, estoy bajando de peso, no entiendo por qué, y tengo ganas de orinar a cada rato. Si lo tiene las 4 P's, le llamamos nosotros: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, clínicamente, sin hacerle ningún análisis, este paciente es diabético, ¿no? Claro, hay que corroborarlo esto. Hay que corroborar, pero son los síntomas. Pero esos son los síntomas principales de la diabetes tipo 2, de la 1 también. Perfecto, muchas gracias. Santiago Herrera Morales, médico internista, director adjunto del Hospital Sergio Bernales, por estar con nosotros. Actualizamos nuestra información y volvemos.